estoy en comunicación con María Castiglioni, economista, directora de CIT Asesores Económicos. María, bienvenida, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, un placer. María, bueno, estamos a un día de conocerse la inflación. Quería preguntarte qué estimación tienen ustedes de CIT para agosto. El gobierno viene mostrando una desaceleración de la inflación. ¿Qué grado de solidez le asignás a este proceso desde tu experiencia? Bueno, acá son, bueno, te diría varias cuestiones. Varias La primera, cuestiones. nosotros, sí, para el mes de julio habían surgido varias encuestas privadas o relevamientos privados que ubicaban algo parecido a lo que plantea el gobierno, que es una inflación por abajo del 4%. Bien. Pero ya la semana pasada la ciudad de Buenos Aires, bueno, publicó su dato de inflación para la ciudad, que le dio 5,1. Ujú. En nuestro caso, el relevamiento que hacemos para el Gran Buenos Aires nos dio 4,4%. 4,4, Estábamos un bien. poquito por arriba, pero cuando uno abre lo que es la parte de la inflación núcleo nos dio en torno al 3%, o sea, abajo del promedio. Y a pesar de, digamos, yo diría, estuvo muy influido no solo por las cuestiones estacionales de las vacaciones, que en general todo el rubro ligado al turismo tiene un incremento estacional. Es un mes julio habitualmente de más inflación que otros, dado Bien. esto. Y también la sequía, la helada que hubo, que sobre todo afectó el primer quincena el precio de las frutas y verduras, que, bueno, una caída muy fuerte de oferta, sobre todo esto en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces, Bien. hay varias cuestiones que probablemente hayan impactado más en la ciudad e incluso algunas en el Gran Buenos Aires que en el resto del país. Por eso, para el dato nacional vamos a ver qué es lo que el INDEC termina diciendo, pero en todo caso la diferencia puede tener que ver con estas cuestiones más estacionales que con lo que se llama inflación núcleo, ¿no? Que es la Bien. inflación que saca lo que tiene que ver con las tarifas y lo estacional, ¿no? Bien. Bien. Así que dado esto, y nosotros lo que estamos viendo para el mes de agosto, o midiéndolas en datos semanales, es que lo que tiene que ver con la inflación núcleo está en un proceso de desaceleración, continúa, y aunque va a haber un impacto con la suba de los colectivos que arrancó ayer Claro. y algunos otros rubros, estamos esperando una inflación, sí, ya para el mes de agosto, lejos del 4%, más cercana al 3%, por lo menos con la estimación que tenemos por rubro y los datos que venimos relevando, ¿no? Lo cual sigue siendo, obviamente, cuando uno lo mira, un dato muy alto, ¿no? Una inflación de este nivel mensual, pero sin duda uno de los niveles de tasas más bajas de los últimos, te diría, casi 3 años, lo cual es algo positivo, y sobre todo porque se está logrando en un contexto donde se están corrigiendo tarifas, no a un ritmo de todos los meses, pero sí se está corrigiendo la brecha entre el retraso entre lo que paga la gente y lo que cuesta proveer los servicios, y eso es algo sano para la economía, ¿no? No lograrlo con poniendo un tapón, una olla, Claro. una tapa en una olla a presión, porque eso obviamente ya lo vivimos y no resuelve los problemas de fondo, ¿no? Bien, María, te preguntaba sobre la solidez que le veías a este proceso, me lo acabas de explicar. ¿Qué ves de acá para adelante, digamos? Hablabas muy bien vos también de las tarifas, bueno, ahora la quita de subsidios, obviamente, seguramente va a impactar, y las tarifas que poco a poco también van aumentando. Digamos, ¿qué escenario ves hacia adelante? Por supuesto que no tenés la bola de cristal, pero desde tu experiencia, desde los indicadores que tenés. Bueno, mira, acá estamos viendo, en términos de precios, cuando uno mira lo que es el proceso inflacionario, lo que explica los procesos inflacionarios, acá y en cualquier parte, tienen que ver con que en definitiva lo que significa es que es el ritmo al cual la moneda pierde valor respecto a los Bien. bienes, servicios, etcétera, tiene mucho que ver con que hay un exceso de dinero respecto de lo que la gente quiere, ¿no? Y en Argentina esto estuvo fogoneado en forma creciente y sistemática producto de un gobierno que gastaba más de lo que recaudaba, Ujú. que no le alcanzó con subir impuestos, cada vez más impuestos, no le alcanzó con colocar deuda y fue pidiéndole al Banco Central permanentemente préstamos, ¿no? Ujú. Entonces, y paralelamente fue deteriorando los activos, las reservas que tenía el Banco Central, sobre todo en el último gobierno de Cristina y en alguna medida en el gobierno de Alberto Fernández, que fue
colocarle lo que se llama letras intransferibles, que era un endeudamiento con el Banco Central en dólares, a cambio de tomar las reservas. ¿Por qué era esto? Porque el gobierno no tenía, o sea, tenía déficit y tenía que pagar vencimientos. Como no tenía los dólares, ni tenía pesos para ir a comprar dólares, le pedía al Banco Central. Todo esto fue generando un deterioro creciente, ¿no? Entonces, para pensar en la inflación hay que pensar qué pasa con la oferta de pesos y también la confianza en la moneda. Por eso hablé de las reservas del Banco Central, del balance del Banco Central. Y lo primero más importante que hay que destacar es que me parece que el presidente, siendo economista, ha dado con un diagnóstico que nosotros compartimos, que es el cortar con la causa que es el déficit fiscal, o sea, la causa de todos los problemas. Y cuando uno mira la historia argentina, las crisis que hemos tenido, tantas crisis económicas, de balance de pagos, crisis inflacionarias que obviamente implicaban pobreza, digamos, caída de la actividad económica, etcétera, tenían un origen fiscal, todas ellas en distinta combinación, pero un origen fiscal que era el permanente déficit. Eso es algo que el gobierno atacó en el momento cero, y esto fue muy importante. Al principio había muchas dudas sobre si eso lo iba a poder sostener en el tiempo, y creo que eso se ha ido fortaleciendo y ha cambiado la forma en que va alcanzando el resultado gracias a la ley base. Bueno, bien. Ahora viene el paquete fiscal, etcétera. Esto creo que es muy importante, por eso te digo, está en la base de las causas, y también ir resolviendo parte de las consecuencias de los déficits pasados, que fue todo lo que tenía que ver con los famosos pases pasivos, que pagaban un interés y que no permitían bajar la expectativa de inflación, porque uno veía que el gobierno tenía esos pesos ahí que iban capitalizando y que podían en algún momento, si la gente no quería los pesos, salirse, ir a demandar dólares, y bueno, esto genera un golpe inflacionario, ¿no? María... Creo que eso es positivo. Ahora, el ritmo al cual la inflación va a ir bajando todavía es muy difícil de predecir, porque también tiene que ver con la confianza, tiene que ver con cuánto la gente quiera los pesos, cuán creíble sea, qué piense la gente, el mercado, sobre también el esquema cambiario del Banco Central, ¿sí? Y eso obviamente no es inocuo a la hora de pensar las decisiones de precios también, ¿no? Bien, clarísima como siempre, me quedé sin tiempo, me hubiera gustado que durara mucho más esta entrevista, te vamos a volver a llamar. Muy clara, María, te agradezco muchísimo. No, de nada, y cuando quieran tenemos otra conversación. Dale, va a ser un placer. María Castiglioni, economista de CT y Asesores. Bueno, el tiempo en radio es tirano.